tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Déjenme ver, no empiecen a mandar mensajes diciendo quién son y los documentos, por favor, porque se hace un lío. Quiero ver. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Se escucha así. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Tal como les dije la vez anterior, a partir de hoy empieza la parte interesante. La primera pregunta que les voy a hacer es si... Uy, esperen que se me caen los enchufes. Si pueden ver que estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve, profesora. Sí, ¿Lo profesor. ven perfecto? Muy bien. Sí, profesora, se ve. Quiero decirles que todo esta presentación que ustedes están viendo, por supuesto que se las voy a subir al sistema. ¿Está bien? Con lo cual lo van a poder tener como una ayuda a memoria. No es bibliografía, pero como una ayuda a memoria lo van a poder tener. Quiero ver cuántos son, 75. Entonces ya estamos en condiciones de empezar. Profesora, buenas tardes. Sí, Aspirante buenas agente Painamal Janet. Hola, Quería avisar que dos compañeros están sin internet, Rodríguez, Joana y Bogado. Y pidieron por favor si podían avisar. Bueno, no hay ningún problema, gracias por avisar. Muy bien. La idea es que empecemos la clase, que sea lo más dinámica posible. Vieron que nosotros solemos colgarnos mucho y empezar a charlar, y se nos va la clase hablando de cosas que tal vez nos parecen más entretenidas que la materia en sí, pero la idea es por ahí poder pasar por todo esto, que no es largo, es una introducción importante a la ley de ejecución penal y que habla de los principios las bases y principios, digamos, de la ley de ejecución. ¿Está bien? Me complica mucho el temita del pedido de autorización. Bueno, ¿estamos para empezar? Sí, profe. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la ley de ejecución penal, hablamos de la ley 24660, que es una ley nacional. Eso significa que rige para todo el territorio de la Argentina. La particularidad de las leyes nacionales es que muchas veces necesitan que cada una de las provincias adhiera a esta ley. Nosotros, cuando ustedes lean los últimos capítulos de la ley, el último capítulo de la ley 24660 va a hacer referencia a esto de la adhesión. ¿Qué sucede? La provincia de Río Negro no solamente ha adherido a esta ley, sino que además tiene su propia ley de ejecución, que es la ley provincial número 3008. En realidad no hay casi diferencias entre una ley y otra. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos la otra? La realidad es que en la práctica la ley 3008 no tiene diferencias sustanciales con la ley 24660, pero se van a dar cuenta que la 3008 es mucho más cortita. ¿Qué significa eso? Que la ley 24660 da una respuesta más acabada a todas las situaciones que pueden existir. Con lo cual, nosotros a nivel provincial nos regimos por la ley 24660. No hay ninguna situación, salvo un artículo en una cosa que es un tecnicismo, es una palabra distinta entre una ley y otra, que no hace a la cuestión, pero después, en absolutamente todo el resto, son exactamente iguales. Con esta salvedad que les hago, la ley 24660 es muchísimo, muchísimo más completa
que la ley 3008. La única diferencia que hay entre una ley y otra, más allá de la extensión, digamos, porque las cosas que trata la ley 24660 también los trata la ley 3008. La ley 3008 lo hace de una forma mucho más escueta, si se quiere. Les quiero leer de manera exacta. Profe, consulta, aspirante Mella, permiso. ¿Le anda bien a usted el internet? Porque se traba. No sé si soy Si yo. anda bien internet, a ver, déjame O si chequear. tiene una señal. Yo escucho perfecto, profesora. Hola, profesora. Se escucha bien, ¿Me sí. escuchan bien? Escucha perfecto, Sí, se escucha profesora. bien. Escucha perfecto. A mí me figura como que me está funcionando muy lindo. Soy yo entonces. Está bien, o sea, mi internet puede pasar cualquier cosa, pero acá hay otra persona que dice que escucha entrecortado. No sé qué decirles. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, profe. Se escucha bien. ¿Puedo continuar? Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. Les estaba contando cuál es básicamente la única diferencia, y es una cosa súper, súper finita la que van a ver cuando lo vean, y radica en el artículo 166 de la... Estas son cosas que yo les cuento que son anecdóticas. La mayoría de la gente no sabe estas cosas porque es un detalle muy finito. Yo se los cuento para que tengan una noción de qué estamos hablando. Básicamente la única diferencia está dada en el artículo 166. ¡Ay! Esperen que ya lo perdí, yo lo había buscado para leérselos en forma textual. Espérenme un minuto y lo perdí. El artículo 166 de la ley 24660 regula el derecho de visita ante una situación extrema. Se da cuando un interno tiene un familiar, de acuerdo a la ley 24660, con una enfermedad o accidente grave o ante el fallecimiento, y se autoriza el traslado para cumplir con los deberes morales. Esto es como para visitarlo o para ir al velorio. Y en realidad habla de una gravedad en la situación que la ley 3008 no menciona. El resto es todo igual. Muy bien. En lo que a nosotros nos importa, de acuerdo a la ley 24660, la finalidad, y esto va a haber cosas que ya mencionamos, es que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, la gravedad del hecho cometido y la condena impuesta. Mientras que la ley 3008 habla de readaptación social del interno. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque después lo que dice la ley 24660 es para así lograr su adecuada reinserción social, y es exactamente lo mismo que dice la ley 3008. Y la ley 24660 habla de un tratamiento interdisciplinario, mientras que la ley 3008 dice tratamientos curativos, educativos, laborales, morales, espirituales, asistenciales y de cualquier carácter interdisciplinario. ¿Se entiende? No hay diferencia. Nosotros ya hablamos de esto y ya estuvimos hablando de cuáles eran los fines de la pena, y ahí están plasmados en los primeros artículos de ambas leyes. Ahora vamos a hacer una distinción que seguramente ustedes la van a escuchar y la han escuchado en reiteradas oportunidades entre condenados y procesados. ¿Saben cuál es la diferencia sin leer lo que acabo de poner, por favor? Sí, el condenado es que ya cumplió o sea, ya le dieron una pena y el procesado aún no le dieron la pena. Ok, ¿y hasta cuándo se es procesado? ¿Hasta el momento en el que el juez dicta sentencia? Sí, ¿Alguien piensa algo distinto?
Hasta que llegue el juicio, profe, aspirante Ares Martín. Es algo parecido. Nosotros claramente tenemos, dentro de la población carcelaria, tenemos internos procesados e internos condenados. Los internos procesados son aquellos respecto de los cuales no hay una sentencia firme. ¿Qué significa esto? Que pueden aún tener una sentencia dictada en su contra, pero esa sentencia no está firme. Una Está en sentencia... etapa- Sí, Está en etapa de investigación, perdón, disculpe que la interrumpí. no necesariamente. Por supuesto que comprende a aquellos detenidos con prisión preventiva durante el periodo de investigación, pero también incluye todas aquellas personas respecto de las cuales ya se llevó a cabo el juicio, ya se les dictó sentencia, pero todavía esa sentencia no está firme. ¿Qué significa que una sentencia no está firme? Significa que aún puede haber otro tribunal más que la pueda revisar. ¿Entienden esto? Yo ahora les voy a dar los fundamentos, pero me interesa esto. ¿Lo entendieron? Sí, Muy profe. bien. Sí, profesora. ¿Puede repetir, profe? Un interno tiene carácter de procesado siempre que no obre en su contra una sentencia condenatoria firme. Es decir, un interno con prisión preventiva en la etapa de investigación es procesado. Un interno que ya pasó la instancia de juicio, pero está en una etapa recursiva, es decir, está apelando. ¿Entienden el término apelar o recurrir? Sí, profe. Si todavía está en esa instancia, significa que la sentencia no está firme. ¿Por qué es esto? Porque todas las leyes y tratados internacionales y nacionales hacen referencia al doble conforme. El doble conforme significa que siempre que el imputado lo desee, se puede renunciar a esta garantía, porque es una garantía. Todo imputado tiene derecho al doble conforme. El doble conforme significa que todas las decisiones que se toman a lo largo de un proceso penal pueden ser revisadas por un juez distinto a aquel que las dictó. ¿Qué significa en la práctica esto? Yo le impongo prisión preventiva a una persona. Esa persona tiene carácter de procesado porque no tiene sentencia firme, está procesado. Yo puedo ser un mal juez, me puedo haber equivocado, puedo haber utilizado erróneos argumentos. Entonces, ese interno, ese imputado, va a tener derecho a que un juez distinto a mí revise, controle mi decisión. Lo mismo sucede con cada una de las decisiones. Me van a decir, hay algunas decisiones no impugnables, es verdad, pero no vamos a entrar en eso. Eso sucede con todas y cada una de las decisiones que se adoptan a lo largo del proceso. Claramente, una sentencia es una decisión, y esa sentencia que fue dictada por un juez o por 3 jueces juntos, ¿vieron que hay juicios en los que hay 3 jueces? Estas sentencias pueden ser revisadas por unos jueces distintos, que suelen ser superiores jerárquicos. ¿Se entiende esto? Sí, profesora. Esto lo escuchan todo el tiempo en la tele, que no está firme la sentencia. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa que se demuestre lo contrario? ¿O cómo se demuestra lo contrario? La manera de demostrar lo contrario ¿a qué? A la inocencia, es a través de una sentencia.
Una sentencia que diga que Juan Pérez en tal día cometió tal delito. Ahora, Juan Pérez va a ser inocente hasta tanto esa sentencia que dice que cometió determinado delito quede firme. La sentencia queda firme cuando es revisada por un superior jerárquico, o sea, por otro juez, y así se obtiene un doble conforme, o bien Juan Pérez decide renunciar a sus garantías, su garantía del doble conforme. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, retomando, nosotros decimos que los procesados son todos aquellos respecto de quienes no ha recaído sentencia firme, mientras que los condenados son aquellos respecto de los cuales sí hay una sentencia firme. Ahora bien, la ley de ejecución penal, en principio, está destinada a los condenados. ¿Por qué? Porque justamente se llama ley de ejecución de una pena. Yo no puedo tener pena si soy procesado. ¿Se entiende? Quien tiene prisión preventiva no está cumpliendo una pena, está cumpliendo una medida cautelar que se llama prisión preventiva. Ahora bien, tanto la ley 24660 como la ley 3008, si bien entienden y dicen que todo lo que ellas regulan está destinado a los condenados, es decir, a aquellas personas respecto de las cuales ha recaído sentencia firme, es aplicable a los procesados. ¿En qué medida? Y acá dice algo medio tramposo la ley. En la medida en la que no contradiga su presunción de inocencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Nada. Porque no hay una sola disposición a lo largo de la ley 24660 ni de la ley 3008 que importe, por ejemplo, que los internos deben reconocer un delito. Con lo cual, básicamente, lo que esto significa es que tanto la ley 24660 como la ley 3008 se pueden aplicar indistintamente a procesados y condenados. ¿Qué problema vamos a tener en esto, en la aplicación de la ley 24660 respecto de los procesados? Es que hay un montón de cuestiones que ya las vamos a ver, en la que el tiempo de detención es importante. Por ejemplo, para acceder a determinados beneficios, el primer requisito que el interno debe cumplir es un requisito temporal, de haber alcanzado la mitad de la condena. Ahora bien, la mitad de la condena en una persona que aún no fue condenada o tiene una sentencia no firme, es imposible determinar. ¿Entienden por qué? ¿Alguien entiende por qué en una persona procesada, no condenada, es imposible determinar cuánto tiempo representaría la mitad de su condena? Sí, porque todavía no le dieron la condena. Exactamente. Porque está siendo procesando. Exactamente. Todavía no hay condena. Nosotros, hay un montón de medidas que se han adoptado para sanear estas cuestiones. Ahora bien, eso sucedía por ahí en otros momentos en los que la gente pasaba detenida tiempos larguísimos, y me refiero a 7 años con prisión preventiva. Eso, con nuestro código actual, código procesal, sería impracticable. No podría suceder jamás. Con lo cual ya no tenemos esos problemas.
una persona, no conozco las últimas estadísticas, pero desde el momento que una persona es detenida con prisión preventiva hasta el momento que tiene una sentencia firme, no pasan más, salvo cuestiones complejas, etcétera, etcétera, pero no pasa más de 8 meses, 1 año, desde que es detenida. Porque además, todo trámite con persona detenida se le da una celeridad que un trámite con una persona no detenida tal vez no tiene, justamente porque tenemos una persona detenida. ¿Está bien? ¿Cómo, profe? ¿Lo puede ¿Alguna repetir de duda? nuevo? ¿Qué parte? Lo que dijo recién, porque lo escuché entrecortado. Yo lo que dije es que en nuestro código, estas distinciones de procesados y condenados tal vez tenían otra connotación en otras épocas en las que la gente pasaba privada de su libertad, cumpliendo prisión preventiva, es decir, como procesado, es decir, porque no tenía una condena firme, muchísimos años. Entonces resultaba, por ejemplo, ¿se acuerdan el 2x1? ¿Alguien sabe lo que es el 2x1? ¿Qué era? La mitad de la condena puede ser. ¿Cómo? No. En el comportamiento de la persona, basado en 2x1. ¿Era la reducción de la condena? ¿Salía la mitad de la condena? No, tampoco. ¿Saben por qué les pregunto estas cosas? Ya se los dije en la primera clase. Es para que, porque ustedes que están aprendiendo un montón, se van dando cuenta que se repiten cosas todo el tiempo en el asado del domingo con toda la familia y que en realidad uno va descubriendo que de algunas cuestiones tiene como ideas erróneas. Porque lo que hemos escuchado del 2x1 es, seguro que salió porque le aplicaron el 2x1, ¿no? Y en realidad, ¿qué sucedía? En otras épocas, la gente pasaba detenida con prisión preventiva sin ir a juicio 5, 6, 7, 8 años. Estamos hablando de una persona inocente, porque tiene la presunción de inocencia, detenida sin juicio. Entonces, ¿qué se dijo? La ley del 2x1, ¿qué implicó? Bueno, ok, el día que a vos te condenen, si te condenan todo ese tiempo que vos estuviste en prisión preventiva, que entendemos que fue mucho, porque tener una persona con prisión preventiva a 7 años es una locura, es impensado hoy en día, ese tiempo te lo voy a contar el doble. El tiempo después no. Ahora, hoy estas cuestiones no podrían ocurrir, porque salvo alguna cuestión muy compleja, no existe una investigación con persona detenida que tarde más de 1 año en tener una sentencia desde el inicio, no desde el inicio de la investigación, desde la detención del imputado hasta que la condena esté firme, no pasa más de 1 año. ¿Se entienden las diferencias? Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que, en principio, al distinguir entre procesados y condenados, podíamos decir que la ley de ejecución penal es aplicable, por supuesto, a los condenados y a los procesados en la medida que su aplicación no interfiera con su presunción de inocencia. ¿En qué interfiere? En nada. ¿Qué sucede también en la práctica? Existe lo que se llama el régimen de ejecución anticipado de la pena. ¿Qué significa esto? Como les dije antes, hay algunas cuestiones que son difíciles de aplicar al procesado
porque hay cuestiones que dependen mucho, por ejemplo, del monto de la pena. Si yo tengo una persona que no está condenada, tampoco tengo monto de la pena, por ende tampoco puedo saber, por ejemplo, cuándo es la mitad de esa pena que no tengo. Pero se le da la oportunidad a los procesados que comiencen, y voy a decir una frasecita que voy a repetir mucho y se la tienen que acordar. Avanzar en la progresividad del régimen penitenciario. Repito, avance en la progresividad del régimen penitenciario. ¿Qué significa esto? Se le da la posibilidad al procesado que no está condenado que empiece a avanzar a través de la progresividad del régimen penitenciario. Dicho en otras palabras, que empiece a hacer el tratamiento destinado a él para su resocialización. ¿Se dan cuenta cómo vamos incorporando conceptos que ya hablamos un montón? ¿Los van entendiendo? Muy bien. Sí, profesora. Vieron que recién les dije progresividad del régimen penitenciario. ¿Alguien puede leer lo que dice ahí, el artículo 6 de la ley 24660? ¿Lo leo? ¿Nadie? Sí. Artículo 6 de la Ley 24.660. El régimen penitenciario se basa en la progresividad, procurando limitar la permanencia del contenido en establecimientos cerrados y promoviendo en la posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas o a sesiones separadas regidas por el principio de autodisciplina. Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la actividad participará del interno. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena y los beneficios que esta ley acuerda. Perfecto. ¿Alguien entiende qué significa eso? Son las fases, o sea, serían las fases lo que vimos en asistencia y tratamiento, ¿no es? De observación, tratamiento y prueba. O sea, los periodos. A ver, ¿qué vieron de las fases? En los periodos de régimen de progresividad ahí mencionan como tres fases: observación, tratamiento y prueba. O sea, que primero se llega a una observación al interno y después el tratamiento y después a lo último la prueba. Está bien, eso dice ahí. Está bien. Eso lo vieron con la doctora González. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de esto desde otro lugar nosotros. Vieron que yo les dije que era indefectible que se toquen, pero bueno, vamos a tratar de que lo entiendan. ¿Cómo es esta cuestión? Lo primero que dice, y quiero ir desguazándolo para que lo entiendan. Lo primero que dice es que el régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme a su evolución favorable su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas o a secciones separadas regidas por el principio de disciplina. Me acuerdo que incluso hablamos de seguramente alguien del Valle Medio mencionó la cárcel de Pomona. ¿Se acuerdan que dijimos que era un régimen abierto, etcétera, etcétera? Básicamente, ¿qué dice este artículo?
que una persona que fue condenada y está detenida va a pasar un primer momento de su internación en un contexto cerrado. Pero lo que nos dice la ley es, nosotros no queremos que esté cerrado, encerrado todo el tiempo. Nosotros progresivamente queremos que vaya pasando a ambientes cada vez más abiertos. Ambientes cada vez más abiertos no significa una chacra, no significa una celda con más ventanas. Significa a regímenes que requieran cada vez menos control penitenciario. Vieron que termina diciendo hasta llegar a lugares de autodisciplina. Después vamos a hablar de la autodisciplina. Entonces, lo que está diciendo es que claramente ese primer momento va a ser encerrado, pero después, de acuerdo a su evolución, y cuando ya comience a transitar el tratamiento penitenciario, irá accediendo a lugares en los que tenga cada vez más autodeterminación. Autodeterminación, autodisciplina, pónganle el nombre que quieran. La segunda parte dice, las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la activa participación del interno. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena y los beneficios que le acuerda esta ley. La primera cuestión que les iba a decir. Básicamente, los principios de la ejecución penal lo que rigen es el tratamiento penitenciario, el avance a través de las distintas etapas del tratamiento penitenciario. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es a través del tratamiento penitenciario que una persona se rehabilita y puede ser reinsertada en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo ya les mencioné esto, pero al principio de todo, la ley 24660 dice que el tratamiento será voluntario. Y se acuerdan que les dije, esto es medio una engaña pichanga, porque es voluntario, pero más o menos, porque si no, si vos no cumplís, ¿qué pasa? No salís. No llegás no avanzás. No avanzás. Está muy bien. Exactamente. Les voy a leer específicamente el artículo 4 que dice, el tratamiento del condenado deberá ser programado, individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Esa parte es obligatoria. Vos tenés que cumplir con los reglamentos carcelarios, no te podés pelear con otros, tenés que trabajar en la medida. A eso sí te podemos obligar. Ahora, no te puedo obligar a ir a la escuela. No te puedo obligar a hacer tratamiento psicológico. No te puedo obligar a que quieras restablecer los vínculos con tu familia. Por eso dice, toda otra actividad que lo integre tendrá carácter de voluntario. Engaña pichanga, porque tal como dijeron ustedes, no lo haces, no salís. Está mal dicho, pero está muy bien. No lo haces, vas a salir cumplido. No vas a poder avanzar, y lo voy a repetir ahora, no vas a poder avanzar a través de la progresividad del régimen penitenciario. ¿Cuál es la progresividad? ¿Qué es la progresividad? La progresividad es que vamos paso a paso, en forma paulatina, de ambientes más cerrados hasta ambientes de autodeterminación. ¿Se entiende por qué yo digo que la voluntariedad del tratamiento es una engaña pichanga? Yo no sé si la doctora González les dijo algo distinto. No me acuerdo, pero sí se entiende. ¿No hablaron con la doctora González de la voluntariedad del tratamiento? Bueno.
No me acuerdo. Muy bien. Nos dijo que era voluntario solamente. Está bien. Tiene razón la doctora, es voluntario, pero acá yo les estoy contando un lado B. Muy bien. Tal como dijo la doctora González, el régimen penitenciario de progresividad tiene 3 periodos: el periodo de observación, el periodo de tratamiento y el periodo de prueba. Claramente podríamos establecer que el central es el periodo, ¿cuál creen? ¿De prueba? Tratamiento. Observación. ¿Cómo dijo, profe? Para mí observación, porque tenés que observar a la persona para darle tratamiento para esa persona en sí. Ok. Entonces, Nadir Nahul cree que el periodo más importante es el de observación. Alguien dijo que era el de tratamiento. ¿Quién dijo eso? Profesora, Sí. discúlpeme la interrupción. Yo me tengo que retirar porque tengo a mi nene con fiebre, así que le pido Bueno. disculpas y lo voy a tener que llevar al médico. Ok, que se mejore. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces, ¿quién dijo que el periodo más importante era el de tratamiento? Yo, profesora. Muy bien, Cáceres. Juan Cáceres, te escucho. ¿Por qué crees que es el más importante? Porque mediante lo que hemos leído en las clases pasadas hace referencia como que trabajan más en lo que es la actitud, todo eso de una persona para que pueda ser reincidida en la sociedad de una mejor manera, que no tenga esa actitud que tenía antes, delinquir, como quien dice así. Por eso a mí se me hace muy importante el tratamiento para cambiar a esa persona. Perfecto, muchas gracias. ¿Y quién dijo que el periodo más importante era el periodo de prueba? Yo, profe. A ver, Romina Mella, te escucho. Porque se observa cómo es su personalidad, su comportamiento, y desde ahí se le da el tratamiento. Ok, ¿Cuáles son sus es problemas? la observación. Dale, claro. Está bien, pero ¿quién dijo que el periodo de prueba era el más importante? Yo, profe. Ah, perdón, Jimena, te escucho. Yo creo que es el de prueba porque es donde hacen las salidas transitorias. Ok, yo les voy a decir lo que a mí me parece. Todos los periodos son importantes y su importancia radica en distintas cuestiones. El periodo el periodo más corto es el periodo de observación. ¿Cuál es la importancia de este periodo de observación? La importancia es que, tal como dijo uno de los compañeros, es el momento en el cual se diseña el plan de tratamiento para esa persona. Que el plan de tratamiento es individual, de acuerdo a las particularidades de cada uno de los condenados. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces que un detenido que terminó la universidad no lo voy a obligar a ir a la escuela primaria? Una persona que tiene adecuados lazos familiares, no lo voy a llevar a que los reafirme. Entonces, cada tratamiento es interdisciplinario y esto es importante, individual. Plan de tratamiento individual, diseñado para cada uno de los internos, de acuerdo a las cuestiones que debe acomodar para su debida reinserción social. Porque se acuerdan que nosotros habíamos concluido, si se quiere, que los motivos que llevaban a una persona a delinquir eran multicausales. Se debían un montón de motivos, no uno solo. Uno podía
delinquir por necesidad, otro porque le divertía, otro porque por las malas juntas, otro porque lo hacía bajo los efectos de las drogas. Bueno, a todas esas personas hay que darles un tratamiento distinto, orientado a aquello que hay que reforzar en su situación particular. Entonces, ahí radica la importancia del periodo de observación en el cual se diseña el plan de tratamiento individual de cada uno de los internos. Después viene el periodo de tratamiento, en el que todas estas cuestiones que yo advertí en el periodo de observación se efectivizan. Si yo, por ejemplo, dije, bueno, en el periodo de observación determiné que tenía una persona que tenía una adicción a los estupefacientes, y que, no ha ido a la escuela primaria, entonces yo digo, bueno, esta persona tiene que hacer un tratamiento de rehabilitación, tiene que ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el plan de tratamiento individual de esa persona va a estar para él sobre... ¿Cómo? Que es específico para él, o sea, se va a tratar sobre sus adicciones. Exactamente. Voy a decir una cosa y no quiero que seamos ingenuos en esto. Esto no se hace con mucho detalle. Y la realidad es que hay una parte troncal que aplica a todos. Todos los internos son sometidos a tratamiento psicológico, todos los internos se les pide que vayan a la escuela primaria, secundaria, lo que sea. ¿Se entiende? Yo tal vez parto de una situación ideal, pero en la práctica es más general. De todas maneras, siempre se establecen cuál es la importancia del plan de tratamiento individual, el cumplimiento de los objetivos. Porque para avanzar a través de las distintas fases del periodo de tratamiento, uno tiene que ir cumpliendo objetivos. Y por último, la importancia del periodo de prueba. ¿Por qué? Y porque es el momento en el que nosotros decimos, ok, entendemos que esta persona, vieron que habíamos hablado de regímenes de autogestión, autodisciplina. Bueno, básicamente cuando más se dan estas situaciones de autodisciplina es a través del periodo de prueba, cuando empiezan a acceder a distintos beneficios. Acá es donde realmente está la autodeterminación. Y acá es donde podemos ir comprobando si el tratamiento que le brindamos surtió efecto o no. Yo no creo, uno de sus compañeros dijo, van todos de la mano. Por supuesto que van todos de la mano. Si yo llego al periodo de prueba y me doy cuenta que si en el periodo de prueba esta persona vuelve a cometer un delito, ¿esto qué va a significar? Y que la observación falló y por ende falló el plan de tratamiento. Pero ya es tarde. Lo importante de los planes de tratamiento individuales es que son modificables todo el tiempo conforme a las necesidades de cada uno de los internos. Muy bien. Sigamos con los principios básicos. Profe, tengo una consulta. Postulante Sí. agente Carranza. Si el plan de tratamiento falla, o sea, como una última instancia, ¿se le vuelve a hacer un nuevo plan de tratamiento? ¿O ya está como cumplido? No. A ver. Se me ocurren muchas situaciones. Por ejemplo, el juez le concede a un interno la libertad, las salidas transitorias, que es el primer beneficio liberatorio. Y a la tercera salida transitoria comete un delito. Claramente algo falló. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que las salidas transitorias se pueden conceder a partir de la mitad de la condena, con lo cual tengo media condena, estoy hablando en grandes rasgos, ¿no? Tengo media condena para hacer que la persona
para reforzar el tratamiento, digamos, por decirlo de alguna manera. Obviamente hay opciones y recurrimos a opciones. Por ejemplo, una persona que en su segunda salida transitoria cometió un delito, primero que se le va a ampliar la pena, se le va a agrandar la pena. Entonces, en su nuevo plan de tratamiento voy a tener que focalizarme en, che, la última vez cometí un delito, entonces veamos cómo hacemos para que no los vuelva a cometer. ¿Se entiende? Sí, sí, muchísimas gracias. Hablemos si hay dudas. Hasta ahora. ¿Algo que preguntar? ¿Algún comentario para hacer? Profesora, yo. Sí. No, usted dijo que no era 100% certero el tratamiento. O sea, cuando un interno sale y vuelve a delinquir, ¿el tratamiento se mejora o se sigue haciendo lo mismo al principio? Porque si vos tenés una base de un delincuente que salió a robar y vamos a hacer que entró otra persona que salió a robar, se toma como ejemplo el caso anterior. ¿Hay una mejora en el tratamiento o se hace de nuevo lo mismo al principio? No, bueno, la idea es que nosotros como agentes del Estado veamos en qué no le dimos. Todo partiendo de la base, me voy a poner muy naif en esto. Todo partiendo de la base que las personas son condenadas porque nosotros entendemos que por algún motivo se desviaron de la sociedad y nosotros, como Estado, a través de un tratamiento penitenciario, los vamos a reinsertar, ¿no? Es una imagen muy paternalista del Estado, pero vamos a pasarlo de largo. Entonces, cuando una persona, uno de los principales, si se quiere, objetivos del tratamiento penitenciario es, por supuesto, evitar la reincidencia. Si nosotros tenemos un interno que reincide, bueno, algo nos falló. ¿Se entiende? Sí, profesor. Estoy tratando de que me prendan las luces, como se podrán dar cuenta. No estamos encontrando la luz. Bueno, continuemos. ¿Alguna pregunta más? No, profesor Mella. No es una pregunta, pero mi opinión es que todo esto del tratamiento y eso es una mentira. Para mí. Amiga, te voy a decir una cosa horrible. Si vos pensás eso, te va a ser muy difícil este trabajo. ¿Por qué vos crees que es una mentira? Y porque de acá, que se le dedique el tiempo y se evalúen todos esos factores que dicen, que evalúan y les preparan el tratamiento a ese interno. No sé, para mí que se enferman, o sea, no sé si se enferman, pero capaz que estoy usando palabras de rango. Pero como que no... Una vez que entran para mí ahí adentro, quedan peor de lo que entraron. Por el encierro, porque no es... No sé, es mi opinión. Está bien. ¿Y vos por qué estás haciendo este curso de aspirante a penitenciario? Porque me gustan las fuerzas de seguridad, también porque necesitaba esta entrada económicamente. Quiero aclarar una cuestión. Yo creo que Romina Mella... Pero puedo separar, sí. Quiero decir una cosa y ya te dejo hablar, Romina. Yo quiero que sepan que pienso que Romina está diciendo algo que seguramente es el reflejo de la opinión de muchos de ustedes, si no de la mayoría. Lo que pasa es que no es políticamente correcto decirlo. Y entiendo que ella es muy valiente por decirlo. Primera cuestión. Ahora, voy a decir cosas horribles. Que salen peor de lo que entran, y capaz que es cierto.
que pretender, y esto ya lo hablamos, pretender reinsertar una persona para que vuelva a formar parte de la sociedad, manteniéndola encerrada en una sociedad paralela, ¿es hasta contradictorio? Sí, ya lo hablamos. Tiene unas cosas complicadas. O sea, yo lo que voy es que tienen que ser muy fuertes al estar ahí adentro. Y querer mejorar. Yo te voy a decir una cosa, Romina. ¿Por qué te dije, te pregunté porque voy a insistir con algo? Seguramente muchos o la mayoría de ustedes está haciendo este curso porque claramente es una salida laboral segura. Esto es así. Ahora, lo que yo les quiero decir es esto. Si ustedes, es mucho más difícil trabajar de algo en lo que uno no cree que en algo en lo que cree. Como yo les conté, yo fui durante muchísimos años juez de ejecución. Me dedicaba a esto. Tuve épocas en las que a disposición del juzgado a mi cargo estaba el 70% de los presos de la provincia. Conozco todas las cárceles, conozco muchos internos. Ellos me conocen más a mí que yo a ellos, por una cuestión lógica. Ellos tienen que conocer una sola. Yo solamente en la cárcel de Roca tenía 300 internos. Y cada vez que le otorgaba, por ejemplo, la libertad condicional o una salida transitoria a un interno, y ese interno cometía un delito o incumplía con algo, es tremendo. Es tremendo. Veo que se reinsertan en la sociedad, no siempre. Creo que salen peor, algunos salen peor, es verdad. Ahora, yo trabajo por ese uno y lo hago con muchísimo orgullo y convencida. Yo estoy convencida que trabajo por ese uno que pudo rearmar su vida. Y existe, les puedo dar los nombres. Existen. ¿El sistema funciona? No siempre. ¿El sistema es perfectible? Definitivamente. El sistema tiene 1000 fallas. Me escuchan decir todo el tiempo, esto es una engaña pichanga, esto en realidad no es tan así, guarda con esto porque en la práctica no funciona, ¿o no? Sí. Ahora, yo realmente creo en el sistema. Porque aparte saben una cosa, y esto no tiene nada que ver con la clase. El trabajo que ustedes van a realizar es durísimo. Yo no sé si todos toman noción de lo duro que es este trabajo. Y les puedo asegurar que si no están convencidos de lo que están haciendo, o si no tienen la pasión por lo que están haciendo, les va a costar un montón. Es como los médicos. Yo claramente, no es lo mío, pero yo digo, ¿cómo pueden hacer para estar todo el día, por ejemplo, con gente enferma? Debe ser terrible. Se los pongo en algo lindo, una maestra jardinera. Yo 5 horas por día, con 30 chiquitos que me gritan, me infarto, me muero, no podría hacerlo. Ahora, lo que yo quiero decir es que seguramente esa maestra jardinera tiene algo, un don, una capacidad, le gustan mucho los chicos, tiene una paciencia distinta que hace que en el momento en el que los 30 chiquitos están gritando, ella pueda decir, ok, me quedo acá, les canto el sapo Pepe una vez más, miramos, y me quedo. El médico, que un día se le murieron 3 pacientes, si no tiene una vocación o está convencido de lo que está haciendo, yo no entiendo cómo haría sino para volver a trabajar. Entonces ustedes
van a tener un trabajo que realmente es duro y van a tener días muy difíciles, muy difíciles. Entonces, les va a resultar muchísimo más fácil que haya algo que a ustedes los motive, porque hacer este trabajo tan difícil, si no creen en el sistema, si creen que salen peor de los que entran, si entienden que no vale la pena nada, va a ser un martirio, realmente un martirio. Permiso, profe, postulante aspirante igual. Fernández Mariana. Yo quería por ahí decir mi opinión con respecto a este trabajo, que es como cualquier otro trabajo y cualquier otra carrera. Es como que no hay una perfección y el sistema siempre falla, pero siempre el que está trabajando ahí pone el granito de arena para que todo mejore. Es como la educación, Claro. cuando se habla de la inclusión, y la inclusión es súper utópica. O sea, yo soy acompañante terapéutico y trabajo con todos esos nenes que tienen todas las problemáticas, y es mentira la inclusión, o sea, pero bueno, uno siempre trata de poner el granito de arena para que todo mejore. O sea, es como, sí, Mariana, capaz que... voy a estar en desacuerdo con vos con una sola cosa en lo que dijiste. Después estoy de acuerdo en Sí. todo. Vos dijiste, este es como cualquier otro trabajo. No. No, bueno, sí, Todos los totalmente. trabajos tienen su particularidad. Sí, sí. Todos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Ahora, claramente, no cualquiera podría ser acompañante terapéutico. Sí, totalmente. Entonces, yo confío en que todos y cada uno de ustedes va a aportar su granito de arena, como dice Mariana, para hacer que el sistema funcione cada vez mejor. Y entiendo que en este curso lo que hacen es darle herramientas básicas para esto. Ahora, la verdad va a estar en otro lado, ¿eh? La verdad la van a tener ustedes cuando los manden un penal y les digan, buen día, anda a la reja. ¿Se entiende? Pero créanme, o sea, Mariana hablaba del docente. El docente que trabaja, que está frente a un aula de primer grado, que cobra un sueldo que no le alcanza para nada, explíquenme si no tiene vocación. Si no, sale a matar gente. Entonces, yo quiero decir una cosa. Agradezco la honestidad de Romina, porque sé que es lo que dijo ella, lo opinan muchos de ustedes, ¿eh? Profe, pero también entra en la realidad, y yo no voy a que todos salen mal o peor. Es como dije recién, hay algunos que tienen ganas, porque es duro estar ahí adentro, no es fácil. Es fácil. Yo no opino lo mismo que me llegó. Pero. Yo tampoco. No, yo tampoco. No importa. Hay muchos que no opinamos igual que la compañera Mella. Está bien. A ver, entiendo que Profesora, ella no está. Romina, discúlpame si te pongo como ejemplo, digo, No, entiendo, no que, me molesta, porque entiendo que no está generalizando y sí creo, y no pretendo que alguien me lo diga porque no es el punto, ni por sí ni por no me importa. Yo realmente creo, por eso dije, yo agradezco su honestidad, porque dice cosas que no son políticamente correctas. Yo vivo diciendo cosas que no son políticamente correctas. Y se requiere mucha valentía para decir algo, sobre todo en este contexto. ¿Se van a cruzar con gente que salga peor? Definitivamente. ¿Se van a cruzar con uno que digan, este no tiene arreglo? Y todos los días van a tener que ir y lo van a tener que saludar y lo van a tener que tratar muy bien y van a tener que escucharlo y van a tener que hacer valer sus derechos. ¿Se entiende? Entonces, yo lo único que quiero decir, y no me importa quién piensa eso o no, yo lo que quiero decir, y entendí perfecto, Romina, lo que vos dijiste, lo que quiero decir es, se van a enfrentar a un trabajo sumamente difícil, sumamente difícil. Muchas veces van a ponerse en riesgo ustedes, y esto lo saben. Entonces, mirá si no te tiene que gustar, digamos, me entienden a lo que me refiero.
Mirá si no tenés que creer en lo que estás haciendo para poner en riesgo tu integridad. ¿Se entiende cuál es mi punto? Y que a veces es muy difícil creer en lo que uno hace cuando no te sale. Y sí, es re difícil. Pero me parece que están muy bien estas cosas porque tal vez dan la posibilidad de que hablemos cosas que no hacen exactamente a la materia, pero por ahí hacen otras cuestiones que me parecen igual de importantes. Muy bien. ¿Podemos seguir? ¿O alguien quiere decir algo más? Además que no todos piensan lo mismo que Romina y... Prosiga, profe, algo. con la clase, si puede. Por favor. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Qué derechos tienen los condenados? ¿Alguien me puede contestar eso? Y no vale leer el artículo de la ley que está. Yo, profe. Derecho al estudio, a la educación. Todos menos. Todos, menos la libertad, profe. Todos menos la libertad. ¿Quién Menos dijo todos a menos la circular, libertad? porque la libertad lo tiene. O sea, pero a circular está... Menos circular. Yo les voy a decir una cosa. Alguien ya les dijo esto. ¿No? Yo lo dije. Sí, lo dijo. Sí, profe, usted lo dijo. Vamos a rearmarlo. Todos menos la libertad es complicado, porque sigue teniendo, por ejemplo, un condenado libertad de opinión. La libertad ¿No? ambulatoria, ¿No? profe. Libertad ambulatoria, exactamente. Entonces, las personas detenidas pueden ejercer todos y cada uno de los derechos que tiene cualquier hijo de vecino. ¿Hay limitaciones? Sí, por supuesto hay limitaciones. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos que había 3 tipos de pena y que había algunos delitos que, respecto de los cuales estaba previsto la pena de prisión de manera conjunta con la pena de inhabilitación? Por ejemplo, en el caso de los médicos, si sos condenado por un homicidio como consecuencia de una mala praxis médica, además de ir a prisión, te inhabilitan para ejercer la medicina. Entonces, esa persona, además de perder su libertad ambulatoria, perdió su libertad de ser médico. Cosas que pasan. ¿Se entiende? Entonces, en principio, solamente se pierde la libertad ambulatoria. Se pueden perder otro tipo de libertades que están relacionadas al tipo de delito que cometieron. Una persona condenada por ejemplo, que se la inhabilitó para ejercer cargos públicos, bueno, difícil, nada me sorprendería igual, iba a decir difícil que te postules a algo estando detenido, pero nada me sorprende, todo puede pasar, no podría ejercer un cargo público. ¿Está bien? Muy bien. Hay mucho lío generalmente con el tema del derecho a voto, porque la gente se horroriza cuando... Perdón, me distraigo con los mensajes que mandan. La gente se horroriza cuando hablamos del derecho a voto de los condenados. ¿Por qué? Básicamente porque creen que el detenido es un muerto civil. Y en realidad, si todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, ¿cuánto más derecho tendrán aquellas personas que son lo más olvidado de la sociedad? ¿Se entiende? ¿Todos sabían que los detenidos votan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, hablamos de los derechos de los condenados y ahora vamos a hablar de los derechos de la víctima. El artículo 11 bis es un artículo que se agregó hace poco tiempo y tiene
¿Se acuerdan cuando hablamos de criminología y de la victimología, que ponía mucho énfasis en la postura de las víctimas? Bueno, sin llegar a una postura victimológica, en el último tiempo se le ha dado mucha importancia a la opinión de las víctimas a lo largo del proceso. Habitualmente se entiende que el proceso penal termina con la sentencia. ¿Se entiende? Pero claramente no es así, porque una vez que a la persona la condenaron, después tenemos un periodo que tiene 5, 10, 15, 20 años en el que nadie se acuerda más nada. Por eso también hablamos de, listo, dictamos una sentencia, condenamos a la persona y la tiramos, la depositamos en una cárcel y nos olvidamos. La ley 24660 viene a modificar todo esto. ¿Qué pasa con el artículo 11 bis, con esta nueva incorporación del artículo 11 bis? Básicamente lo que nos dice es, guarda, porque la ejecución de la pena también forma parte del proceso y la víctima tiene derecho a ser oída. Si leen la última, ¿alguien puede leer el artículo 11 bis? Acá, profe Mella. Sí. Dice, la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de discusión o juez competente, cuando sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida, régimen preparatorio para su liberación. Así. Seguimos. El tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones. Incurrirá en falta grave el juez que incumpliere las obligaciones establecidas en este artículo. Perfecto. Dice un montón este artículo. Vamos a empezar de a poquito. Y vamos a empezar por el final. La última frase dice que incurrirá en falta grave el juez que omitiese sus obligaciones anteriores. Esto es un montón. Básicamente, dicho de otro modo, le están diciendo al juez, si vos no le notificás a la víctima todas y cada una de las cuestiones que van sucediendo a lo largo de la ejecución de la pena de su victimario, me vas a estar dando un motivo para hacerte un juicio político y echarte. Básicamente. Esto es un montón. No hay en ninguna ley, si bien hay otras leyes que hacen referencia a que esto es una falta grave por un juez, no hay nada que lo diga tan directamente. ¿Cuándo? El artículo 11 bis está en la ley 24660. Quiero decir una cosa que no tiene nada que ver con la materia. Tengo un detector de errores de ortografía. Y cualquier texto con errores de ortografía me distrae. Sin decir que me pone de mal humor, me dan ganas de arrancar con reglas ortográficas y esas cosas. Les pido por favor que veamos los errores de ortografía. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? El segundo párrafo lo que dice es, al momento del juicio, el tribunal de juicio le va a preguntar a la víctima si le va a hacer saber que lo asiste este derecho de participar en la ejecución de la pena y le va a preguntar si quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las víctimas dicen, yo no quiero que me molesten más, yo no quiero saber más nada con esto. Y es respetable y entendible.
Ahora bien, si la víctima dice yo sí quiero participar, esto significa que va a participar. ¿En qué momento? Cada vez que la persona esté en condiciones de acceder, ya sea a algún beneficio liberatorio o algún tipo de modificación de la modalidad de cumplimiento de la pena. En el primer párrafo están nombrados. ¿Esto significa que la opinión de la víctima es vinculante? ¿Qué opinan? Les voy a plantear una situación. Tengo una persona condenada por un abuso sexual grave, condenada a 12 años. Cuando hizo todo el tratamiento penitenciario, llega el momento de acceder a las salidas transitorias, la víctima que pidió ser consultada, le dicen, el señor que te violó está en condiciones de acceder a las salidas transitorias. ¿Qué opinás? Y dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hace el juez? Ay, profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Tengo una persona condenada por un grave delito contra la integridad sexual. Está condenada, está cumpliendo su tratamiento, viene bien. También viene que puede acceder a salidas transitorias. Y el juez, como incurre en falta grave si no la consulta, le pregunta a la víctima, ¿vos qué opinás? ¿Tenés algo para decir sobre que esta persona acceda a salidas transitorias? Y dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? Para mí se lo tiene que dar igual. Se puede ¿Se la poner dan igual o no, representante profe? legal. Yo creo que la última palabra la tiene el juez. Profe, ¿se Claro, lo toman pero entonces, entonces? la última palabra la tiene el juez, sí, por supuesto. Tiene razón Mariana Fernández. Alguien me dijo, se la tienen que dar igual. Entonces la víctima me va a decir, ¿y para qué me consultas si al final haces lo que querés? Para eso ni me hables. Evalúa el proceso, procesado y por algo le piden la opinión a la víctima o no. Algo tiene que cambiar ahí. ¿Cómo, Jennifer, de vuelta? Que deberían evaluar digamos, la salida que le dan o... Ahí no me sale cómo explicarlo. Y, o sea, que por algo le piden la opinión a la víctima para ver si está o no está para salir, más que nada por su seguridad. Pero lo que pasa es que la víctima igual de todos modos no estuvo en el proceso del condenado, ¿no? Y no sabe cómo se evaluó y cómo lo evaluaron y por qué le van a dar esa... Les voy a dar un ejemplo. Tengo una persona esta persona, vamos a ponerle Ricardo. Ricardo está en condiciones de acceder a la libertad condicional porque cumplió con el requisito temporal, tiene todos informes favorables, hizo todo bien, transitó el tratamiento penitenciario, tiene un domicilio adecuado, estamos bien, está todo bien. Y le preguntamos a la víctima y la víctima dice, no, yo no quiero que salga. Eran un acuerdo. ¿La víctima puede apelar a un abogado? La víctima puede tener un abogado que la represente o no. Eso no quita que no dé vida. No sé, díganme ustedes, a ver qué opinan. Capaz le establecen una orden de alejamiento. ¿Por qué? Porque con ese criterio va a venir el imputado y me va a decir, pero ¿por qué yo tengo una prohibición de acercamiento a la persona esta si yo no le hice nada? Para mí, que se habla con la víctima para explicarle que tuvo un buen tratamiento el imputado. Yo se lo expliqué a la víctima, le dije, la llamé a María y le dije, pero María se portó divino, hizo el tratamiento, es detenido ejemplar, impecable. Fue a la escuela, terminó la primaria, trabaja,
hizo tratamiento psicológico, no consume más estupefacientes. Y ella me dice, a mí no me importa. No es muy loco lo que estoy diciendo, ¿eh? Claramente son cuestiones que perfectamente pueden suceder. Profe, aspirante Sí. a agente Galindo, Bruno. Sí. Hoy estaba viendo en las noticias justamente un caso de una chica que la estaban reportando, que no quería que salga una persona que la había agredido de violencia de género. La había golpeado. Y ella decía que había atentado contra 2 personas más y que le iban a dejar libre y que ella quería hacer lo posible para que lo encarcelen de vuelta o que no le extiendan el periodo de encarcelamiento. A eso, Bruno, vos que ya sabés un montón de penal y de ejecución de pena, podrías contestar cosas como: no se le puede extender, y lo voy a decir en las palabras que vos dijiste, no se le puede extender la pena a una persona que ya tiene una sentencia firme. Segundo, que alguien venga y diga, pero agredió a 2 personas más. No me importa, porque respecto de esas 2 agresiones es inocente, porque no se demostró lo contrario con una sentencia firme. Entonces, tenemos que tener cuidado de no volver a estas cuestiones que hablábamos hace un tiempo sobre el ánimo, la sed o el ánimo de venganza de una víctima, que lógicamente lo va a tener. Una persona víctima de un delito, es muy difícil que la condena que le dieron a esa persona le resulte suficiente. Piensen en una madre que le matan a un hijo. O sea, sí, seguramente hay alguna, pero nada le va a parecer adecuado. Entonces, ¿cuál es el punto en esto? ¿Para qué le estoy consultando a la víctima? La pregunta concreta es, ¿la opinión de la víctima es vinculante? Vinculante significa que su opinión determina lo que dice el juez. Yo creo que no. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la aplicación de un criterio de oportunidad? Cuando hablamos de la aplicación de un criterio de oportunidad, y estaba el ejemplo del señor, el vecino que le había roto el auto al papá de un compañero, etcétera, etcétera, para aplicar un criterio de oportunidad, el papá del compañero al que le rompieron el auto tiene que haber estado de acuerdo. En ese caso, la opinión de la víctima era vinculante, porque si venía el señor y decía, yo no quiero que me pagues nada, no me interesa, yo quiero que vos te quedes con el antecedente penal. Por más que no vayas preso por este delito, yo no quiero que me arregles nada, no me interesa. Con lo cual, no había conciliación posible. En ese caso, la opinión de la víctima sí es vinculante. ¿Qué sucede en la ley de ejecución? La ley no lo dice, se los digo yo, que la opinión de la víctima no es vinculante. Fuerte. Porque sucede que digo, ¿y entonces para qué la ponemos acá? ¿Para qué le decimos al juez, mirá que si no le avisas a la víctima vas a tener una sanción grave? A la víctima se le cuenta, se le notifica, se le hace participar del proceso porque tiene derecho a esto, tiene derecho a saber qué pasó después, si la persona hizo tratamiento, no hizo tratamiento, pero también la consulta a la víctima, el pedir la opinión de la víctima, le da al juez la posibilidad de que tome algunas medidas, por ejemplo, de prevención. Alguno dijo, hay que notificarle a la víctima el domicilio. No, no hay que notificarle a la víctima el domicilio. No sería algo que yo haría como juez. Hay que imponer una prohibición de acercamiento. Y depende, la prohibición de acercamiento del victimario a la víctima lo voy a imponer siempre y cuando haya sucedido algo. Si desde el momento que la persona fue condenada hasta que tuvo salidas transitorias, que pasaron 7 años, por ejemplo, no tomó contacto con la víctima, no nada, y la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces,
La opinión de la víctima es importante y sirve para adoptar medidas de protección a la víctima y, en definitiva, que eviten la comisión de nuevos delitos. Pero de ninguna manera es vinculante. Ahora bien. Profe, permiso. ¿Y no es sí, más o menos lo que dijo la compañera Jennifer? Que la última palabra... ¿Que la última palabra la tenía el juez? No, ella había dicho algo, lo que usted acaba de decir recién, como que se le preguntaba a la víctima, ay, no sé cómo explicarlo. A ver, bueno, no recuerdo exactamente lo que dijo Jennifer. Si Jennifer me ayudas, te agradezco. Lo que yo quiero decir es que la opinión de la víctima no es vinculante. Ahora bien, consultar a la víctima y hacer cualquier cosa que la víctima quiera tampoco tampoco corresponde, porque todo tiene que estar sujeto a la razonabilidad y a la legalidad del proceso. Darle participación a la víctima es re importante y la revaloriza, pero de ninguna manera significa que se puede hacer cualquier cosa que la víctima quiera, porque la víctima, por supuesto y con todo el derecho del mundo, puede ser absolutamente irracional. Y las vamos a respetar por eso. Pero nosotros, que somos los operadores del Estado en estos términos, somos los que tenemos que poner el paño frío, la razonabilidad y aplicar la ley adecuadamente. Si yo tengo una persona que cometió un delito horrible, pero cumple todos los requisitos para acceder a un beneficio penitenciario, y solo tengo una víctima que dice no porque no, no porque no, yo como juez deberé decir el no porque no me falta un poco. Entonces, le explico a la víctima seguramente lo va a entender, y el proceso continúa. ¿Se entiende? Profesora, tengo una consulta. Sí. ¿Qué medidas se toman en el caso de las salidas transitorias? O sea, para garantizar el bienestar de la víctima. ¿Se le pone alguna tobillera o alguna... Depende. Depende. Las situaciones pueden ser absolutamente variadas. Desde dar salidas transitorias solamente en horarios diurnos, dar salidas transitorias en las que no se pueda mover de determinados lugares o áreas, establecer prohibiciones de acercamiento, la colocación de dispositivos electrónicos. ¿La forma de control sería un dispositivo electrónico, por ejemplo? Ahí. No, no necesariamente, depende de la situación en particular. Por ejemplo, si yo voy a conceder una salida transitoria y entiendo necesaria, pertinente, proporcional, la colocación de un dispositivo electrónico, se pone dispositivo electrónico, pero, a ver, lo que hay que evaluar es cuál es el peligro que se quiere evitar. En base a eso yo decido cuál es la medida que adopto. En resguardo de la víctima, y en resguardo de la víctima puede haber prohibiciones de acercamiento, contacto, de concurrencia en determinados lugares. Eso se puede hacer. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? No. Muy bien. Como ven, esta parte es bastante más ágil y estamos viendo los principios básicos. Hoy vimos los principios básicos de la ejecución. A quién está destinado, cuáles son las leyes que hay, cuál es el fin de cada una de las leyes, como les dije, a quién está destinado, cuándo se aplica para uno y cuándo se aplica para otro, en qué consiste, cuál es el rol del condenado / procesado y cuál es el rol de la víctima. Estos son los principios básicos de la ejecución penal, de la ley de ejecución penal. La clase que viene vamos a empezar a ver cuáles son las distintas fases de cada uno de los periodos y cuáles son los requisitos para ingresar, para avanzar a través de la progresividad del régimen penitenciario.
¿Hay algo que no hayan entendido de lo que vimos hoy? ¿Entendieron todo? Aspirante Mella. Me quedó medio Sí. así en las nubes lo de la finalidad, lo del procesado y condenado. Ok. Básicamente, así rapidito, digamos, la diferencia entre procesado y condenado es que el procesado, respecto del procesado, todavía no recayó sentencia condenatoria firme, y eso significa que le rige la presunción de inocencia. Respecto del condenado, sí hay una sentencia condenatoria firme. ¿Se entiende así? Hola. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió ahora? Profe, Bien. Profesora, Sí. acá aspirante Bartolo Fernando le Fernando. habla. Sí. Quería hacerle, o sea, hay un archivo que usted no tiene que ver con lo que estaba hablando, es sobre un archivo que subió a la plataforma, que hay páginas que no se pueden leer, o sea, es la potestad del Estado se llama, el archivo en PDF. Y la tercera página y no se puede leer, o sea, hay páginas que están por la mitad, digamos, que hace que el texto sea ilegible. Quería decirle, Está bien. avisarle para ver si lo puede subir Ok. de nuevo. Bueno, Ok, está bien. Gracias por gracias. avisarme. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? profe, buenas tardes, aspirante Rajido. Le quería consultar acerca del recuperatorio del parcial, ya que desaprobé y bueno, no sabía cuándo era la fecha de recuperatorio. Están establecidas. No lo tengo ahora, pero fíjate en el... A ver si lo puedo abrir ahora, déjame que me fijo. Yo las estuve mirando y creo que son antes de agosto. Esas son las fechas de recuperatorio. Sí. O sea, está Hay una bastante... semana que dice periodo de recuperatorio. Sí, esa. Déjame que estoy tratando de ingresar a la plataforma. Voy a hacer lo siguiente. Esperen un cachito. Déjenme que quiero ingresar para decírselos adecuadamente. Cronograma de clases. En el cronograma de clases, déjame que lo vea. En la semana del 21 al 26 de junio son los recuperatorios. Eso está en el cronograma de clases. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Esperen que les quiero... Si se fijan en el programa, hoy vimos la ejecución de la pena privativa de la libertad, el sistema progresivo, la ley 24660 y la ley 3008, procesados y condenados, diferencias, régimen de ejecución anticipado de la pena. En la clase que viene vamos a ver beneficios penitenciarios, y no nos va a alcanzar para mucho más que beneficios penitenciarios. Y, déjenme ver algo. Fíjense que está subida la ley 24660, la ley 3008, el reglamento general a procesados. Hay un artículo lindísimo que se llama Políticas Re, de la doctora Vega, que habla de la resocialización. Y la clase que viene vamos a ver beneficios penitenciarios, que si se fijan hay un PDF cargado.
¿Lo ven? ¿O lo han visto? Sí, Yo lo profesora. que les pido Sí, profe. ¿Eso Sí, lo vamos para la leyendo clase para la clase que viene? es un PDF ¿El muy nombre? facilito. El PDF de beneficios penitenciarios está cargado en la plataforma. Péguenle una mirada y lo que les sugiero es lo siguiente. El que lo puede imprimir, imprímalo, para que las notas la vayan tomando directamente desde ese PDF. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Profe, permiso. ¿Este Power que Sí. usted nos mostró lo va a dejar en la plataforma? De hecho, me Está en la parece que está plataforma. subido. Ah, ok. Sí, está. Creo Está en que la está plataforma, sí, subido. lo vi. Ah, Bien, sí. genial. Sí. Por eso yo les recomiendo esto. Yo ahora muchas de las clases van a tener así como, es una ayuda a memoria básicamente. Por ahí por una cuestión de practicidad, si se lo pueden imprimir, no son muchas hojas, y pueden ir completando con todo lo que decimos en las clases. ¿Está bien? Nos vemos el martes que viene a las 6 de la tarde. Bueno, profe, que tenga buenas Chao, noches. profe. Bueno, profe. No, profe, Vamos. no puedo.